¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desahogar a todos. Excelente, yo espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Brawl Hayden, a Isacris y a Ronald Rivera. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Soy Izuku Midoriya. No me jodas. Una revelación. 7-3K1K381 por Blondie me folló. Compartir. Quizás mi decisión no era la acertada, revelar algo tan delicado como lo es la existencia del One for All a alguien más es una invitación directa al peligro. 3 Pero ya de por sí las personas que me rodean lo están inconscientemente, hay tantos riesgos que se me vienen a la cabeza y no solo por el One for All. Más revelarle esto a Shoto creo que es lo mejor, tener a alguien más al tanto de toda mi situación es bastante útil. O tal vez soy solo yo tratando de excusarme para no admitir abiertamente que necesito un amigo en quien verdaderamente confiar. 5. One for All. ¿Es alguna clase de persona? Lo primero que él supuso fue que me refería a alguien en específico, y de ser así ¿cómo se involucra con tu actuar esta mañana? Las preguntas hechas por Shoto son plausibles, cualquiera habría pensado lo mismo en su situación. 3. No, el One for All es, mi Kirk, para enfatizar mi punto extendí mi puño derecho, permitiendo que los rayos verdes se hicieran presentes, el término superfuerza o acumulador de energía es solo una mentira para engañar a los demás, esperé una reacción, una mirada confundida o enojada, pero no obtuve nada. La máscara completamente neutra que tiene en su rostro es una maravilla para este tipo de casos. 1. Nos quedamos en silencio, él parecía que estaba sopesando sus ideas y eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Por otro lado yo estaba sintiéndome cada vez más dudoso por lo siguiente que pudiera escuchar de su parte, realmente no quería perder demasiado tiempo y ser descubierto por alguien más. Debería haber explicado todo y luego esperar a que lo entendiera. No lo estoy comprendiendo Izuku, tienes un Kirk poderoso y eso nadie lo duda, pero ¿por qué razón debes ocultarlo hasta el punto de cambiarle el nombre? Su confusión creció aún más, ahora visible para mí, y sigue sin responder a mi duda inicial ¿dónde entra tu Kirk en lo sucedido esta mañana? Eso último me desesperó un poco, esperaba que pudiera deducirlo por su cuenta rápidamente. Porque mi Kirk no es realmente mío, o al menos no lo era hasta hace un año, vi que se preparaba para cuestionar lo dicho por mí, por lo que seguí adelante antes de que pudiera. Escucha, sé que ahora estás muy confundido y es mi culpa, debería haber explicado todo y luego esperar tu reacción, pero yo solo, traté de encontrar las palabras adecuadas para explicar el porqué de mi repentino deseo de sincerarme, pero no se me ocurría nada, solo escúchame y. Luego puedes cuestionarme todo lo que quieras, ¿te parece bien? 6. Recibí un asentimiento de su parte como respuesta, ahora era él quien estaba cruzado de brazos, mirándome expectante para que comenzara a hablar. Genial, prácticamente me desplomé de alivio, crucé mis piernas y quedé sentado en posición de loto. Cerré mis ojos y comencé a pensar en una forma práctica de revelarle a Shoto la verdad detrás de mi don. ¿Tú no podrás hacer algo para ayudar? Cuestioné mentalmente al poder dentro de mí, pero solo recibí una negativa como respuesta. ¿Será a la vieja escuela entonces? Centré mi mirada en Shoto y permití que el One for All fluyera libremente en mi cuerpo, los rayos se volvieron visibles por mi propio deseo, este poder Shoto, se me fue transferido, como una antorcha que no debe ser apagada, siendo yo el 9º orgulloso portador de dicha antorcha y probablemente el último. Los rayos se atenuaron ante eso, el One for All no quería morir, All Might fue el anterior a mí, el 8º si quiere ser específico.
La mirada de Shoto pasó a ser puramente incrédula, algo que no esperaba ver tan pronto. Imaginar que tu amigo es el heredero no revelado del símbolo de la paz debió ser demasiado para él. ¿Ololmig te heredó su poder? De entre su sorpresa logró preguntar lo obvio, pero difícil de creer. Eso es imposible, no existen quirks así. Pero es Olmig de quien estamos hablando. Lentamente su compostura fue regresando, analizando lo que le había dicho con mayor lógica y menos emoción. ¿Y es el octavo? Eso significa que ha habido gente con su poder desde antes. De hecho, no es así, lo interrumpí rápidamente, evitando que creara teorías erróneas. Verás Shoto, este Kirk ha ido volviéndose fuerte con el tiempo, cada persona que lo lleva ha actuado como un recipiente, permitiendo que el poder se expanda de forma lenta pero segura. ¿No tiene un límite? ¿No llegará a un punto donde se vuelva insostenible para quienes sean sus futuros recipientes? Una sonrisa creció en mi rostro ante la correcta deducción hecha por él. Mencionaste que probablemente serías el último en portar el One for All. El nombre del Kirk salió con duda en Shoto, como si estuviera tratando de encontrarle el verdadero significado a la palabra. 9, estás en lo correcto, yo soy probablemente el último de 9 largas generaciones en llevar este poder. Incluso con todo el esfuerzo que le he estado poniendo para mejorar aún no es suficiente para controlarlo sin repercusiones. Nuevamente sentí el cambio del One for All en mi interior, era la primera vez que sentía tristeza provenir directamente de él. Saber que tu tiempo está contado no es fácil, amigo, pero eso te hace un poco más humano si lo piensas. Se animó un poco ante mi lógica, pidiendo tentativamente una explicación más detallada. Todos los humanos tenemos un inicio y un fin, es algo con lo que aprendemos a vivir desde que tenemos un entendimiento básico de lo que somos como personas. Pero incluso así no nos detenemos, porque si tienes una vida limitada debes aprovechar ese límite todo lo que puedas. Quizás fue la idea de ser tratado como un humano y no un simple poder, pero su estado de ánimo mejoró. La energía que fluía por mi cuerpo se hizo más estable, cómoda y segura. 15 creo que fue su forma de decirme gracias. De ser así, ¿por qué no heredarlo a alguien con un Kirk que le permita almacenar energía? ¿No podrías de esa forma evitar el descontrol por exceso de poder? Ajeno a mi charla mental, Shoto siguió cuestionando, analizando cada dato que recibía de mi parte. 3 regresé al mundo real con esas palabras, parpadeando un par de veces para responder correctamente. Eso no es posible, este Kirk no puede sobrevivir en personas con uno previo. Él se cruza de brazos, no entendiendo el porqué de mi negativa. No lo entiendes, ¿verdad? Ahora es él quien niega con la cabeza. Toma como ejemplo a un vaso lleno de agua, toda esa agua representa el Kirk con el que la persona nace. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Él asiente, no queriendo interrumpir mi explicación. Perfecto, ahora sí, a ese vaso le añades más agua, ¿qué sucederá? 13 después de un momento de contemplación respondió, el agua se rebasaría. Exactamente, este poder no puede convivir con otros poderes ya existentes en el cuerpo de una persona. Yo sonreí, pensando que finalmente había entendido mi punto. 1. ¿Cómo lograste que trabajara conjuntamente con tu propio Kirk? Esa pregunta me descolocó. ¿Mi propio Kirk? Pensé que la analogía fue suficiente para hacerle entender que... Los látigos negros, por supuesto, Shoto no sabía la realidad de ellos, había asumido que esa era mi Kirk de nacimiento. Aún hay mucho que no estás comprendiendo. Di un suspiro algo cansado y comencé a relatar la razón detrás de los látigos negros. Decir que estaba sorprendido luego de oír mi explicación era quedarse corto. Entonces tú, ahora usas poderes provenientes de gente muerta. 14. ¿Qué? No. Dios, no. Eso es muy turbio, Shoto. No había pensado en los quirks como algo así. Dime que no estoy usando poderes de gente muerta, le supliqué al One for All en mi interior, consiguiendo una respuesta dudosa. Eso no fue bonito, santo Dios, ya no podré ver a esos quirks de la misma manera. 5, pero si lo que me dices es correcto, entonces... No es gente muerta, Shoto. ¿Qué son entonces? 4 nos quedamos en silencio ante su repentino arrebato. Yo estaba sorprendido hasta la médula y él, ni idea qué pasaba por su cabeza. 1, tú acabas de... La pregunta quedó en el aire, sentía que si la hacía no podríamos actuar con seriedad. No hablaremos de eso, trató como pudo de fingir indiferencia, pero yo reconozco la vergüenza oculta. Claro, nadie hablara de cómo el estoico Todoroki gritó como lunático. Irónico, viniendo del Midoriya que usa quirks de gente muerta. 9, bien, yo me quedo callado y tú haces lo mismo. Es un buen acuerdo para mí.
Nuevamente el silencio reinó en el cuarto, solo que este era más incómodo que el anterior. Yo solo quería revelarle el secreto del One for All a Shoto y mira cómo terminan las cosas. El One for All se divertía ante mi situación, la energía recorría mi cuerpo con velocidad y poca precisión. Soy un fracaso certificado. Nunca hubiera pensado que no tenías Kirk hasta antes de que conocieras a Olmig. Para mi fortuna fue él quien rompió el silencio. Esas habilidades sociales mejoran cada día más, y me siento orgulloso por ello. Sí, no fue una vida fácil y menos con Bakugo cerca, pero logré seguir adelante. Me senté al lado de Todoroki, tratando de transmitirle el punto más importante de toda esta conversación. Escucha Shoto, este poder no viene sin consecuencias. All for One está seriamente involucrado en los conflictos con villanos que hemos tenido y. Es mi culpa. Si te cuento esto es para que al menos seas consciente del peligro en el que estás envuelto al relacionarte amistosamente conmigo. Fuera de toda broma, yo me sentía culpable en cierta medida. Sé que no pedí estar en esta situación, pero aún así, formé amistad con Todoroki, pude alejarlos a todos y no lo hice. Quizás porque sabía lo negativa que era tal ruta a largo plazo, o porque todo me parecía un juego. Ya no lo sé, y francamente no me importa. Lo mejor que puedo hacer ahora es atenerme a las consecuencias de mis actos desmedidos. Y erradicar al All for One de forma definitiva. Incluso si eso me aterra por mi falta de dominio total. Shoto no era el mejor cuando se trataba de socializar con los demás. Él sería el primero en afirmarte eso y el último en quejarse. Pero ver a su amigo, no, mejor amigo. Aquel que pasó de un desafío más de superar a alguien importante y querido, tan temeroso por algo, fue realmente molesto. Molesto porque, él era su amigo y no era común verlo asustado por algo. Él me ayudó cuando nadie más lo hizo, recordó su pelea en el festival deportivo, se tomó el tiempo de hacerse mi amigo, los almuerzos en la UA, las pequeñas bromas y ayudas en general, e incluso así, no me pidió nada a cambio. Muchísima gente quería algo de él, siempre fue visto como el hijo de Endeavor, nunca como Shoto. Es mi amigo, mi primer amigo, yo le debo esto. Hizo lo que tantas veces vio en otras personas, le colocó una mano en el hombro. Tratando de transmitirle confianza y lo más cercano a la camaradería que fuera posible. 47, eres mi mejor amigo Izuku, me confiaste tu más grande secreto y voy a ayudarte a sobrellevarlo. Te lo prometo, no era una persona que se expresará con muchas palabras, confiaba en que su amigo lo entendería. Y si la sonrisa que recibió a cambios fue una indicación, parece que sí lo había hecho. Gracias Shoto, de verdad, muchas gracias. Eso debería decirte yo a ti. Por un momento miro su lado izquierdo, debatiendo si debería o no revelar toda su historia de fondo. Su amigo fue honesto con él, ¿no es justo que haga lo mismo? 6. Tal vez no sea mala idea tener otro punto de vista sobre esa historia. ¿Qué demonios está pasando? El flujo de poder que el One for All me permitía usar estaba bajo un control pésimo. Luego de mi revelación a Shoto sobre el One for All y que él me revelará la muerte de Touya, dimos por finalizada la conversación. Fue una sorpresa para mí cuando lo escuché relatar su recuerdo de aquel trágico día. Shoto, a pesar de haberlo conocido por poco tiempo, extraña mucho a Touya. Lamentablemente no podía revelarle que su hermano no estaba realmente muerto, él debía descubrirlo cuando la situación se presentara y no por influencias externas. Además, no tendría sentido que yo tuviera tal conocimiento. Con el comienzo del día Aizawa nos indicó nuevamente que volviéramos a nuestras prácticas. Fue ahí que Present Mickey y Midnight hicieron su presentación. Nezu fue inteligente, hizo que fueran posteriormente al campamento y no con nosotros para evitar filtraciones al momento. Yo decidí por entrenar solo. Mi propio régimen de entrenamiento fue bien visto por Aizawa y permitió que me alejara del resto para no perjudicar a nadie. Todo eso lleva a esto. ¿Tienes alguna idea de lo que esté sucediendo? El One for All no se dignó en dar una respuesta de ningún tipo, optando por estar en silencio. El poder aumenta de golpe, es como si estuviera recibiendo una constante carga extra de energía. Flexioné varias veces mi mano derecha, los rayos aumentaban de intensidad con el movimiento y la velocidad también, pero no estoy usando un mayor porcentaje en este momento, sentiría el dolor de ser así. Continué con el movimiento, esperando que tan solo verlo me diera una respuesta.
22 No había descuidado mis sesiones de meditación en ningún momento, por lo que el problema no radica en mí. El One for All no ha presentado molestias en ningún momento, así que no podía tratarse de un sabotaje. Entonces, ¿qué carajos estaba pasando? 7. Hay un aumento en la energía que recorre mi cuerpo, pero yo no siento las consecuencias de ese aumento. Tampoco soy el causante de ello, quizás haya una fuente externa provocando esto. Dejé de mover mi brazo, pero este temblaba por sí solo, como si una carga electromagnética estuviera en él. Piensa Midoriya, piensa, aumento en el poder, sin repercusiones y con un flujo constante. Claramente no has dominado por completo el One for All, eso al menos descarta una opción. Mi dedo gordo sostuvo a mi dedo medio, tirando hacia atrás y generando presión. Apunté a uno de los tantos árboles de la zona y lo solté. Una gran ráfaga de aire golpeó no solo al árbol que apunte, también al siguiente y al siguiente y al siguiente a ese y. Varios árboles más. Esa cantidad de destrucción puede equipararse al 40% de mis Air Forces, pero solo estoy usando un 20%, el One for All dejó de fluir por mi cuerpo, junto con esa extraña y poderosa energía extra, el movimiento de mi brazo produjo ese aumento potencial. ¿Cómo funciona la energía? Una idea llegó a mi cabeza, una teoría simple y hasta obvia. Active el One for All y repetí mis acciones previas, ante el movimiento de mi mano esta última comenzó a temblar. La energía a la que estaba sometida provocaba eso. Ley básica de la conservación de la energía. No se pierde ni se gana, la energía se transforma. Disipe el poder acumulado con un chasquido de dedos, resonando fuertemente en los alrededores. El movimiento de mi brazo causa la producción de energía cinética, ya que la energía potencial generada previamente por mí se transfiere. Son los dos tipos fundamentales de energía existente. Es bastante obvio ahora que lo pienso. El One for All se agitó en mi interior, liberando energía en pequeños caudales, simulando diversión o algo cercano a ello. ¿Tanto te costaba informarme que había obtenido el Kirk del tercer portador? 19. Me coloqué en posición de loto, repasando lo que sabía sobre esta habilidad. Claramente estaba ligado a la energía y sus dos tipos fundamentales. Las clases de física que tuve en mi anterior vida se convirtieron en algo realmente útil para mí. Entender cómo la repetición de un movimiento en forma constante aumentaba la cantidad de energía cinética producida en un objeto o persona metió las bases para la forma de utilización del Kirk. 11. No quise quedarme solo en eso, traté de recordar algún dato útil, pero no tenía nada. Aparte de las técnicas creadas por Izuku combinando el Fajin con el One for All y los látigos negros, junto con sus estrategias, no hay nada, ninguna explicación útil, o alguna diferencia marcada con lo que la física dicta. No había nada, y supondré que tú no estás en mejores condiciones que yo. Un extraño encogimiento de hombros fue lo que entendí en respuesta. Podía ser un poder muy útil a veces y. Un amigo molesto en otras. De todas formas, con el Fajin de mi lado podré enfrentar con menor riesgo a muscular. No tengo mucho tiempo antes de que comience el ataque de la liga, unos días a lo mucho. Sin perder tiempo de forma innecesaria comencé a trabajar en el nuevo Kirk que tenía a mi disposición. Por otro lado, sobre una montaña con vista al gran y extenso bosque se encontraban varias figuras. Algunas destacaban más que otras, pero todos tenían algo en común. ¿Cuándo atacaremos? Una voz fuerte salió de uno de los tantos espectadores. 2. Cuando sea el momento, no comas ansias muscular. Una pequeña llama azul se formó en su palma. Solo no olvides cuál es tu objetivo. Sí, matar a Izuku Midoriya en el acto. 47. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció el capítulo? 25. Bien, la charla sobre el One for All con Todoroki llegó su tiempo de hacer y eso se ve en lo larga que es. Quería sacar eso de las cosas pendientes por desarrollar, porque Shoto como personaje es genial y con el One for All en su conocimiento me permite bastantes situaciones con el protagonista, e incluso All Might. Por otra parte no escribí todo sobre la muerte de Touya ya que sería un copia y pega de lo explicado en el manga y no me daban ganas de escribirlo. Dudo mucho que alguien para estas alturas no sepa que Dabi es Touya y más si leen esta historia. Ahora sí no lo sabían y se enteraron por mí, entonces lo siento pero hace tiempo avisé sobre los spoilers que utilizaría a futuro. 2. Y ahora por último voy a explicar todo el tema del Fajin. En el manga no se revela demasiado de la parte de cómo funciona. Siendo un Kirk que permite la acumulación de energía cinética a través del movimiento repetitivo.
6. Estoy seguro que todos hemos oído sobre la energía cinética y potencial, así que al menos se entiende el ejemplo de una pelota que cae transforma su energía potencial en cinética por el movimiento que produce su caída. Como no hay mucha data para explotar el Fagin como Kirk, me tomaré la molestia de yo mismo usarlo con las bases que la física existente explica a través de sus leyes. No serán la gran cosa porque yo no soy un físico teórico o algo así, pero sí tengo un entendimiento básico y fundamental. 16. El siguiente capítulo ya abarcaría el ataque al campamento. La verdad que no voy a extenderme mucho en todo esto del campamento porque no es interesante hasta ese punto. Así que nos vemos, se me cuidan. La calma antes de la tormenta. 6, 7, K951, 365 por Blondie me folló compartir. Entonces, Olmig no tenía Kirk al igual que tú. Sí, no tenía. Más, ¿recibió el trato negativo que recibiste tú? No tengo idea. ¿Qué se sentía no tener Kirk? Normal, no podía sentir algo que en primer lugar no conocía. Del mismo modo que un niño con ceguera de nacimiento sin saber qué se siente tener vista. ¿Cómo te dio Olmig su poder? ¿Fue como una ráfaga de energía transitoria? 3. ¿Me hizo comerme un cabello? Y... el cabello no tenía sabor, ni siquiera lo mastiqué en primer lugar. ¿Ahora tienes un Kirk capaz de leer mentes? Tu pregunta era predecible. 1. ¿Por qué? Shoto, entiendo que tengas preguntas, pero venir a mi cuarto a dormir solo para satisfacer tu curiosidad es cruzar un límite. No estoy quedándome a dormir. Trajiste tu propio futón, amigo. 16. Quizás tengas razón. Shoto, considero buena idea esperar hasta la noche para hostigarme a preguntas, haciendo que me lamente seriamente por mi decisión de revelarle el One for All. Estaba con la mirada en el blanco techo de mi habitación temporal, tapado hasta el cuello con otras asombrosas sábanas blancas. Y él, tenía un futón azul. ¿Podemos simplemente dormir? Quiero entrenar mañana. Bien, pero una pregunta más, ¿quién es ese Spider-Man del que a veces murmuras? Es un héroe increíble que este mundo no ha tenido la oportunidad de conocer, y eso me recuerda, ¿que tanto te agrada la idea de ser millonario? Sin el dinero de tu padre, por supuesto. 31, te escucho. Eso dibuja una sonrisa en mi rostro, dirigí mi mirada hacia el rostro de amigo, estaba iluminándose con una lámpara pequeña a su lado. Tú y yo, mi amigo, estamos a punto de hacer historia en el mundo heroico. Si Spider-Man no existe. Tal vez deba traerlo yo mismo al mundo. ¿Puedo saber por qué estás entrenando junto a mí? Estaba nuevamente en el claro denominado por el resto como la zona Midorilla. 21 era bonito, hasta hace 2 días. Tenía muchos árboles, un pequeño arroyo y casi ninguna imperfección, o eso era hasta antes de mi llegada. Mis pruebas para usar los látigos negros de distintas maneras, los altos porcentajes usados para mejorar el One for All y ahora mi reciente Fagin provocaron que el lugar fuera una zona de guerra. 2 hasta tiene trincheras y todo, es un caos perfectamente organizado por mí. Hoy debería suceder exactamente lo mismo de siempre, yo golpeando al aire para acostumbrar mi cuerpo a los niveles altos de mi semiconsciente Kirk y luego sumarle el Fagin. Pero Shoto decidió que quería entrenar conmigo, desventajas de tener amigos, supongo. Tienes un control sobresaliente con un poder que obtuviste hace menos de un año, si puedes hacer eso significa que tienes una mente sobresaliente, como si fuera una obviedad. Señalo, que su rostro sea tan estoico hace imposible el enojarme. ¿Sí? ¿A qué quieres llegar? Francamente pensé que con su ronda de preguntas nocturna ya no habría más molestias. A lo que deseo llegar es al hecho de que podrías darme ideas para mejorar en mi propio Kirk. Eso tiene sentido, soy consciente de que aún no tengo el control suficiente entre el hielo y el fuego para poder hacer algo poderoso con ellos, pero, su ceño se frunció un poco, parece que admitir abiertamente que no era suficiente en algo le molestaba bastante. Podría tener una meta la cual alcanzar una vez tenga la habilidad necesaria. Escuchar eso me hizo admirar un poco más a Shoto, si es que eso sigue siendo posible. 32. Ver un esfuerzo tan grande de mejorar fue increíble, no había pensado en guiar al resto de mis compañeros en el dominio de su Kirk por una sencilla razón. Una cosa era mi conocimiento previo y otra muy distinta era la realidad.
Cada Kirk tenía sus razones y fundamentos para funcionar como lo hacen en el cuerpo de su usuario, por lo que darles una idea y mandarlos a probarla es peligrosa. Si tratara de que Uraraka le quitará la gravedad por pequeños intervalos a por ejemplo una casa entera, no sé cuál sería su reacción. 4 podría simplemente vomitar y sufrir náuseas, o algo mucho peor. 6 Aizawa, Migninto Present Mig, todos ellos tienen una comprensión mucho mayor que la mía ante los quirks. Yo solo soy alguien con conocimiento sacado de un manga, sin serle demasiado útil por los propios cambios que ha provocado. 1 Pero en el caso de Shoto podría hacer una excepción. Es una petición razonable, déjame pensarlo un momento, me dejé caer al suelo, cruzando mis brazos y recordando lo que yo mismo sabía sobre su Kirk. Su cuerpo es capaz de producir tanto fuego como hielo, una mezcla perfecta de dos kinesis muy poderosas. Su mayor riesgo es la bajada abrupta de temperatura o en el caso contrario sufrir por las altas temperaturas a las cuales su cuerpo es sometido. El One for All me alentó a seguir ese hilo de pensamiento, fluyendo energía leve por mi cuerpo, ambos se pueden contrarrestar perfectamente si tiene un control adecuado, pero ¿y si los uniera? ¿Qué pasaría si fuera capaz de sacar lo mejor de ambas habilidades para crear una sola? Esa idea solo me abrió más teorías de las que basarme. 8 Quizás sea un viejo rasgo del Midoriya original que se quedó conmigo, pero profundizar en el entendimiento y mejora de un Kirk junto a sus deficiencias era divertido. Y me hacía sentir útil, como si no lo fuera en el resto de cosas. Su cuerpo está adaptado a su poder, eso es una obviedad. Recordé mi combate en el festival deportivo, como Shoto no mostraba signos de problemas hasta que lo empuje a sus propios límites, y tanto el fuego como el hielo son producidos directamente por su cuerpo, no por el ambiente que lo rodea. Con tan solo mover su mano izquierda enviaba ráfagas de fuego, lo mismo se aplicaba al hielo con su derecha, entonces todo lo que compone su sistema también está aclimatado a estos cambios abruptos hasta cierto punto. Eso también debería aplicarse a su sangre. Era complicado comprender cómo Shoto generaba sus ataques. Para producir fuego se necesita de varios factores químicos, sin embargo él lo hacía con un movimiento de su mano y un pensamiento. Había algo en su sistema que se alteraba para que se dieran las condiciones necesarias para ello. El fuego requiere básicamente de combustible, calor y oxígeno. El oxígeno es fácil de obtener, su entorno se lo da. El combustible puede fácilmente lograrse ante una alteración química de su sistema producida por su factor Kirk. Pero el calor, debería proveerlo su propio sistema, al menos para el comienzo de la chispa inicial. Llevas 5 minutos sentado Izuku, ¿pensaste en algo? El One for All generó un látigo negro con el que golpeó a Shoto en la cabeza, haciendo señas para que haga silencio. Bien, ya entendí poder extraño. 20. Si el calor usado para generar el fuego es el que tiene su propio cuerpo, significa que este proviene de su sangre. Una sonrisa apareció en mi rostro ante la deducción. Comprender una incógnita que rompe las leyes químicas y físicas ya existentes es muy satisfactorio. Los humanos somos animales de sangre caliente, supongo que su hielo tiene un principio similar. La clave está en la sangre de su cuerpo. Si Shoto fuera teóricamente capaz de alternar entre sangre helada o hirviendo en distintos intervalos, podría lograr una unión entre dos elementos tan distintos como lo son el fuego y el hielo. 5. Esto es increíble. Estaría en un nivel completamente distinto en la escala de poder. Bien, es el corazón quien bombea sangre, así que solo debería usar su corazón para activar ambos lados de su poder. Una llama fría. La idea de luchar contra Shoto en tal nivel de poder era emocionante. Comprendía un poco mejor la actitud de Goku por tener rivales fuertes. Bien, cálmate Midoriya, acabas de crear posiblemente una técnica muy poderosa y beneficiosa al futuro. Me puse de pie y sacudí mi cuerpo, quitando la tierra en mi pantalón. 22. ¿Terminaste de pensar? Preguntó mi amigo, mirándome con tranquilidad. Para tu fortuna sí, ahora escucha mi idea y dime qué tan plausible es. Con mucho entusiasmo comencé a explicarle mi teoría sobre su poder, cómo este usaba y alteraba su cuerpo para darle las propiedades necesarias y por supuesto, el resultado final. Imagina una llama fría, si la tocas no te genera daño por su leve temperatura, aproximadamente estaría entre los 400 grados de Celsius. No suena muy útil. Exacto, pero ahora imagina que de forma abrupta generas un aumento en la temperatura. El aumento traería una expansión del elemento. Sus ojos se agrandaron ante las posibilidades nuevas que mi idea podía ofrecerle. La explosión de fuego sería poderosa. ¿Poderosa?
Shoto, eso es quedarse corto, estamos hablando de una combustión cuyo único límite sería tu propia habilidad y dominio. Empecé a gesticular con mis brazos para dar un punto, estaba más emocionado yo que él mismo, además en ese estado podrías limitar el fuego que envías a tus enemigos. No solo limitar la cadencia de la llama. 2, ese sí, creo que sí, ¿podrías calmarte un poco? ¡Qué mala onda! Bien, bien, es solo que, las posibilidades son infinitas, me relajé y detuve mis locas ideas, ¿qué piensas entonces? ¿Es plausible para ti o no? Realmente esperaba que fuera una respuesta positiva, mi orgullo sufriría de no ser ese el caso. No sería imposible, preguntaré al maestro Aizawa para asegurarme, me dio una sonrisa agradecida, gracias por tu ayuda Izuku, se inclinó ante mí, algo que me puso muy incómodo. 7. ¿Qué tradición más horrible? No hay problema amigo, pero deja de inclinarte, es incómodo, agité mis manos nuevamente, no me agradezcas por hacer algo que al final termino apreciando. Al final Shoto terminó regresando a la zona de prácticas donde estaba el resto del curso, dejándome solo para regresar a mi propio entrenamiento. Bien, entonces Fajin, ¿cómo puedo explotar todo tu potencial? Hice un movimiento simple, comencé a mover mi pierna de arriba a abajo. La energía cinética acumulada se había vuelto más sencilla de sentir con el día que había pasado, puedo recrear el pseudo 100%, es bastante sencillo de hecho, solo deberé administrar correctamente la energía en el músculo requerido, detuve el movimiento de mi pierna, sintiendo el imperceptible temblor que me indicaba el poder generado, así que, subo al 50%, los rayos verdes y destellantes rodearon mi cuerpo, regulo la energía cinética y. Envié una patada de hacha al lago a mi lado, la presión causada provocó que el agua sea enviada con fiereza hacia el cielo por efecto de rebote. 15. El lago quedó seco, la ráfaga de aire consecuente fue más que bienvenida por mí, aunque tuve que mantenerme adherido al suelo con los látigos negros. 1. Y después de un momento, el agua cayó como lluvia. Kyuga Igarashi era muchas cosas. 3. Un excelente médico, un científico certificado y alguien muy excéntrico. 13. Se enorgullecía mucho de ello. Tanto así que se había vuelto el director del Hospital General de Haku, no había mucho que se le pudiera decir para representarlo negativamente. Esa es la imagen que todos tienen de él y así debe ser. Porque bajo ese gran hospital que lidera, debajo de las miradas y actitudes que él busca representar las cosas cambian. Las personas como él, quienes tienen una inteligencia superior al promedio no deben limitarse con lo poco que la luz les ofrece. 3. Tienen un privilegio único que no debe ser juzgado por el bien y el mal, entendía eso perfectamente. Por eso, apenas se le ofreció la oportunidad. No dudó en tomarla. All for One tenía todo lo que alguien como él necesitaba para progresar. En el bien de la ciencia por supuesto, a veces es necesario hacer diversos sacrificios en el proceso, pero está bien. ¿Ratas o humanos cuál es la diferencia? Ambos comparten un inicio y un final, viven y mueren. Él les ofrecía un final digno, uno que sería útil a futuro para quién sabe cuántas personas, ya sean buenas o malas. Después de todo, el fin justifica los medios. 33. Sus hijos, esos perfectos gnomos que tanto esmero les puso a la hora de su creación, cada Kirk que descubrió, analizó y posteriormente consiguió para su maestro All for One. 2. Todo para que cuando el momento llegara pudiera morir All Might. Solo había un pequeño detalle que no apreciaba. Shigaraki Tomura. El sucesor de su maestro Y. Un niño en el cuerpo de un adulto. Odiaba todo lo que es mocoso sin valor provocaba por sus rabietas, como malgastaba sus perfectas creaciones. No habría dudado en expresar abiertamente todo eso frente a su maestro, el hombre era inteligente y seguro lo escucharía. Pero ahora, ¿las cosas eran distintas? Respóndame doctor, 4 dedos fueron apoyados en su cuello, el quinto estaba a escasos centímetros de tocarlo, ¿cómo funciona exactamente el All for One que planean tu y Sensei para mí? El mocoso sin valor ya no era eso, su tono de voz, la pregunta y la amenaza. Todo en él era distinto. 23, ¿en qué momento sucedió esto? Tenía miedo, sus manos temblaban mientras trataba de organizar los papeles que llevaba consigo. El All for One será recibido por tu cuerpo cuando te consideremos apto para ello, pasarás por algunos experimentos para mejorar tu propio Kirk y resistencia física en general, maldijo el tartamudeo en su voz, estaba demostrando clara desventaja contra el sucesor de su maestro. ¿Por qué la pregunta tan repentina?
Shigaraki no se dignó en darle una respuesta al momento, eligiendo jugar con su miedo y mover el quinto dedo aún no apoyado en su cuello. No podía verlo por la gran mano que llevaba en su rostro, pero estaba seguro que sonreía, y si había algo que había aprendido de su maestro era que no hay un buen augurio detrás de ella. Oh, por nada, dime de qué te suena el nombre Izuku Midoriya. El agarre en su cuello se apretó levemente ante esa mención. Conocía a ese muchacho, no solo por ser el nuevo portador del One for All. Cuando era un niño yo fui quien le informó tanto a él como a su madre que no tenía Kirk. Le dije que se rindiera en su sueño de ser héroe, pensar que ese muchachito sin nada que lo haga especial se convertiría en el centro de atención de prácticamente todos a su alrededor era inaudito. Una gran carcajada resonó por toda la habitación, el dueño era el mismo Tomura, cruel y divertida al mismo tiempo. Incluso aterradora. ¿No son divertidas las ironías de la vida? Su cuello fue soltado, el aire volvió a él como si fuera lo más preciado del mundo. Gracias por las respuestas, doctor, vendré más seguido a ti. Tengo muchas de ellas por hacerte. Un portal se abrió detrás de Shigaraki, mismo por el cual cruzó al momento. Dejando su gran y pulcro laboratorio en silencio. Con prisa activó una pequeña radio personalizada, la frecuencia privada y única emitió estática por unos segundos. Sus manos seguían temblando mientras esperaba. Miró ansiosamente todo el lugar, esperando un portal abierto en alguna parte, pero no había nada. Su sala de pruebas para sus nomus, cada espacio de trabajo, la cómoda mesa rectangular de comunicaciones en la que estaba sentado. Todo estaba bien y en silencio, hasta que el sonido de una voz se hizo presente. ¿Qué sucede, doctor? Con calma se transmitió la pregunta, algo que él no tenía en ese momento. Y yo necesito discutir algo importante con usted, All for One. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció el capítulo? 14. Bien, yo mencioné que este capítulo sería el momento del ataque al campamento, pero encontré prudente extenderlo un poco más. Quería mostrar un poco más de la práctica con respecto al Fajin y también incluir esa escena con Shigaraki y el doctor. Soy consciente que Gran Torino y Shoto son junto al protagonista y Tomura los personajes con más desarrollo en esta historia. Sí, me encanta. Ninguno estaba planeado para originalmente tener tanto valor para la historia. Pero yo no planifico nada en primer lugar, así que, era de esperarse que cosas así sucedieran. Toda la explicación sobre Shoto y su forma nueva de usar su Kirk fue mi interpretación de lo mostrado recientemente en el manga, además sumado a unas pocas investigaciones propias que realicé. Investigue a qué temperatura actúan las llamas frías y qué efectos tienen ante un aumento abrupto de temperatura. Todo para darle un buen sentido al power-up de Shoto. 6. Además, el protagonista tuvo un buen momento de análisis similar al del Izuku original, algo que me gustó mucho escribir. Me hizo cuestionarme el funcionamiento de los quirks desde un punto de vista realista y lógico. 10. Puede que esté equivocado en algún punto de mi análisis y de ser así corrígeme en los comentarios, estoy abierto a distintas interpretaciones para mejorar esta historia y sus fundamentos. Shigaraki cuestiona sobre el All for One como Kirk, eso tiene mucho valor a futuro. Estoy seguro que para este punto todos ya tienen en cuenta que Tomura será el jefe final en esta historia, por lo que cada acción que escriba de él es para fundamentar los futuros actos que va a cometer. A pesar de que amo a los héroes, me encanta escribir bajo la perspectiva de los villanos, varias veces la historia tendrá puntos narrados por Shigaraki o sus allegados. Además enriquecen a los personajes junto a su propio desarrollo. 4. Y por último, el protagonista desea crear a Spider-Man como personaje y lucrar con él, esa es la clave del éxito. 26. En fin, se me cuidan. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.